Ante el inminente advenimiento de una nueva guerra en Europa, el gobierno francés buscó desesperadamente reequipar a sus fuerzas aéreas, para lo cual desarrolló un avión de caza liviano que fuera fácil y rápido de producir. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñeme en este video a analizar la historia del Caudrón C-714. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, las naciones vencedoras habían impuesto una serie de restricciones a Alemania en el Tratado de Versalles. Estas restricciones le impedían, entre otras cosas, por ejemplo, tener fuerza aérea. Pero en 1933, con la llegada al poder del nacionalsocialismo y su posterior consolidación, se fueron rompiendo progresivamente las restricciones del Tratado de Versalles, por lo que Alemania comenzó a rearmarse y a construir una fuerza aérea. Ya para 1935 se encontraban realizando vuelos de prueba los cazas Bf-109 y Heinkel 112, además de los bombarderos Ju-87 Stuka y Heinkel 111, entre otros. Francia, que si bien había sido la principal vencedora de la Primera Guerra Mundial, había quedado bajo la sombra del temor a un nuevo conflicto. Ante este reequipamiento alemán, decidió modernizar sus fuerzas aéreas para no quedarse atrás. En este plan, se incluía tanto el desarrollo de aviones propios como la adquisición de aviones importados desde Estados Unidos, como fue el caso del famoso P-36 llamado Hawk 75. Como parte de este intento de reequipar al Arme de l'Air francés, se planteó la construcción de un caza liviano, que utilizara materiales no estratégicos como la madera, para no entorpecer la producción de otros modelos. El concurso para fabricar este tipo de avión fue ganado por la empresa Caudron. El primer prototipo, llamado C-710, voló por primera vez en julio de 1936 con resultados satisfactorios, alcanzando una velocidad de 470 km/h, lo que era superior a muchos cazas de esa época. Además, se veía en el avión un gran potencial para el desarrollo futuro. Posteriormente, se desarrollaron los modelos C-711, C-712 y C-713, el cual fue el primero en llevar tren de aterrizaje retráctil. Los anteriores tenían un tren de aterrizaje fijo. Se continuó trabajando en el refinamiento del modelo hasta que se llegó a la versión definitiva, el modelo C-714, el cual voló por primera vez en abril de 1938. El avión venía propulsado por un motor Renault 12R, que era un motor V12 o V12 invertido, capaz de producir 463 HP. Si bien era muy escaso de potencia, el avión era muy liviano, con un peso máximo al despegue de 1.750 kilos. Contaba con una velocidad máxima de 488 km/h y venía armado con 4 ametralladoras de 7,5 milímetros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial. Francia, que en ese momento tenía una alianza militar con Polonia, declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Pero no se produjeron combates instantáneamente, puesto que los franceses, en su rechazo a una nueva guerra, habían estado construyendo a lo largo de los años una línea defensiva llamada Línea Maginot, detrás de la cual se atrincheraron esperando el ataque alemán. El Caudrón C-714 había sufrido algunos retrasos y no entraría en servicio hasta principios de 1940. Ni bien entraron en servicio, se pusieron de manifiesto los defectos del aparato, que eran principalmente un lento régimen de ascenso y una pobre maniobrabilidad. Además, la estructura de madera no permitía adaptarle un motor más grande y potente. Se crearon grupos de caza especialmente compuestos por pilotos polacos que tras la derrota de su país consiguieron llegar a Francia para continuar la lucha. Uno de ellos fue el GC-1-145 Varsovia, el cual sería equipado con los C-714. Estos pilotos polacos no dieron buenos elogios al avión francés. Mencionaron que era un aparato de difíciles características de despegue y aterrizaje, pero tampoco era mucho mejor en vuelo. Además, se quejaron de la pobre velocidad de ascenso, que el tren de aterrizaje era propenso a fallas, el motor tendía a recalentarse y, como si todo esto fuera poco, era un avión difícil de mantener en condiciones operacionales. Debido a todas estas fallas, el Estado Mayor francés quiso darlo de baja, pero puesto que los pilotos del grupo de caza Varsovia no tenían otro avión que lo sustituyera, se negaron.
A inicios de junio fueron desplegados en la defensa aérea de Dreux, una localidad al oeste de París. Para ese entonces, la guerra de broma había acabado cuando el 10 de mayo los alemanes irrumpieron con un contundente ataque contra Países Bajos, Bélgica y Francia, en el único sector de la frontera que no estaba fortificada por la línea Maginot. La reacción franco-británica fue avanzar en auxilio de los belgas, pero cayeron en la trampa y quedaron rodeados por las Wehrmacht, produciéndose la famosa evacuación de Dunkerque. Ahora, no había nada que se interpusiera entre el ejército alemán y París. En este contexto, entre el 8 y 11 de junio, se puso de manifiesto la valentía y pericia de los pilotos polacos, que con los obsoletos C-714 consiguieron derribar 4 bombarderos Dornier Do-17, 3 cazas Bf-109 y 5 Bf-110, contra la pérdida de 9 aviones propios en combate. Las sucesivas retiradas a causa de los avances alemanes obligaron al grupo a cambiar de aeródromo con regularidad, lo que los privó de las piezas de repuesto para el mantenimiento de los aparatos, por lo que los C-714 fueron siendo sustituidos por los Bloch MB-152. Tras la firma del armisticio francés, los pilotos polacos fueron evacuados a Gran Bretaña, desde donde continuarían la lucha. Se continuó trabajando en la mejora del aparato, dando lugar a las versiones C-760, C-770 y C-780, pero debido a la firma del armisticio, los proyectos quedaron paralizados. Mientras que los Caudron C-714 sobrevivientes quedaron enmarcados en la Fuerza Aérea de Vichy, que era un estado títere de Alemania. Posteriormente, fueron confiscados por Alemania y utilizados mayormente como señuelos en los aeródromos. Antes de la caída de Francia, otro país que también se encontraba en guerra era Finlandia, que había sido invadida por la Unión Soviética, que en ese momento había firmado un tratado de no agresión con Alemania. Dicho tratado incluía cláusulas secretas como la invasión de Polonia por ambas naciones y la anexión de una parte de Finlandia por la Unión Soviética. Gran Bretaña y Francia, pese a estar en guerra contra Alemania, en el invierno de 1939 y 1940 habían prometido ayuda a Finlandia. En el caso francés, sería enviar algunos MS-406 y C-714. Pero el ataque alemán sobre Francia impidió que ésta pudiera continuar enviando ayuda a Finlandia, la cual solo recibió 30 MS-406 y 6 C-714. Los Caudron no eran muy aptos para despegar desde las precarias pistas avanzadas finlandesas, por lo que se los asignó a la retaguardia. Como eran aviones difíciles de pilotar, tampoco servían para entrenamiento de pilotos, por lo que fueron dados de baja en 1941. En total, se fabricaron cerca de unos 90 aparatos. El Caudron C-714 fue una muestra del desesperado intento francés por reequipar a su fuerza aérea, pero evidentemente, el concentrarse en la fabricación de tantos modelos diferentes le resultó más perjudicial que provechoso. Pese a sus tan bajas prestaciones, demostró que la determinación de pilotos diestros puede hacer la diferencia en combate frente a enemigos muy superiores. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, dale al botón de like y suscríbete para más contenido como este. ¡Hasta un próximo video!